Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Unidos al Salmo 80, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cardama, territorio Aviala, Laudato Si. Hoy 16 de diciembre del año 2023, en que nos trasladamos al Monte del Carmelo, el profeta Elías, el fuego, la transfiguración de Jesús. Volvemos con el Evangelio de San Mateo, además del eclesiástico que nos narra de esa prefiguración de los tiempos de Dios, del signo de los tiempos, del Señor de los tiempos. Para meditar en la palabra de Dios nos ponemos en el Espíritu Santo, en la gracia santificante. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 48, versículos 1 y siguientes. El pecado de ellos fue muy grande y se entregaron a toda clase de maldad, hasta que vino un profeta como un fuego, cuya palabra era como un horno ardiente. Él les quitó la provisión de pan y en su celo lo redujo a un pequeño número. Por orden de Dios hizo que no lloviera y 3 veces hizo que cayera fuego. ¡Qué terrible eras, Elías! No hay nadie tan glorioso como tú. Tú resucitaste a un muerto. Por voluntad del Señor lo sacaste del reino de la muerte. Tú llevaste a reyes poderosos a la tumba. Desde la cama en que estaban enfermos. Tú oíste en Horeb, el monte de Sinaí, amenazas y anuncios de castigo. Consagraste reyes que hicieran justicia y un profeta que había de ser tu sucesor. Fuiste arrebatado al cielo en un torbellino, entre tropeles de fuego. Está escrito que Dios te tiene reservado para el tiempo en que vuelvas para calmar la ira de Dios, antes que venga el día del Señor, para hacer que padres e hijos se reconcilien y para restablecer las tribus de Israel. Dichoso el que te vea antes de morir, y más dichoso tú que vives todavía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 80, oh Dios, restáuranos. Míranos con buenos ojos. Del maestro de coro, en seguir la melodía de las lirios,
testimonio y salmo de Asaf. Pastor de Israel, que guías a José como a un rebaño, que tienes tu trono sobre los querubines, escucha. Mira con buenos ojos a Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta y ven a salvarnos con tu poder. Oh Dios, restáuranos. Oh Dios, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Señor, Dios Todopoderoso, ¿hasta cuándo estarás enojado? Con la oración de tu rebaño nos has dado lágrimas por comida, por bebida, lágrimas en abundancia. Nos has convertido en la burla de nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen de nosotros. Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Oh Dios, restáuranos. De Egipto sacaste una vid, arrojaste a los paganos y los plantaste. Limpiaste el terreno para ella, y la vid echó raíces y llenó el país. Cubrió los montes con su sombra y con sus ramas los árboles más altos. Se extendieron sus ramas hasta el mar y hasta el río Éufrates sus retoños. ¿Por qué has derribado su cerca, dejando que la arrancaran uvas los que van por el camino? El jabalí la destroza, los animales salvajes la devoran. Oh Dios, restáuranos. Dios Todopoderoso, regresa por favor, mira atentamente desde el cielo y ten consideración de esta vid, de la vid que tú mismo plantaste, del retoño que tú mismo afirmaste. Destruye con tu furor a quienes la cortan y la queman, pero ayuda al hombre que has escogido, al retoño de hombre que tú mismo afirmaste, y nunca más nos apartaremos de ti. Danos vida, y solo a ti te invocaremos. Oh Señor Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos, y míranos con buenos ojos, y estaremos a salvo. Oh Dios, restáuranos. En el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 y siguientes. En el contexto de la transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dice a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús contestó: Es cierto que Elías viene primero
y que Él arreglará todo. Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, desde la prefiguración misma que se hace en el eclesiástico, con la señal inequívoca del Espíritu Santo, el fuego, que por la confirmación y en el bautismo con el agua se ha recibido el proceso de conversión en gracia de Dios por la fe. Escucha, Israel, a un solo Dios tendrás, a un solo Dios adorarás y a un solo Dios servirás. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mandato del Shema, retomado en la nueva alianza con Jesús, ya toma vigencia desde el profeta Elías, anunciando con la misma creación, con los movimientos de los tiempos, el signo de los tiempos, los acontecimientos mismos, como el agua, el fuego, la tierra, el aire, todos confluían como una sola creación, como una sola constelación de espíritus, todos ellos amalgamando en la obra creadora esa fuerza transformadora del Espíritu Santo por acción de el Verbo encarnado, la palabra misma, que es la profecía. Y de Elías se pasa a Juan el Bautista, anunciando el reino de Dios, la promesa de salvación cumplida, el Mesías, Jesús, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Maránata, ven Señor Jesús. Y Jesús de manera delicada, de manera profunda y de manera contemplativa, se posa en medio de Pedro, Santiago y Juan, estos dos últimos hijos del Zebedeo, los hijos del trueno, por su ímpetu, su energía, su altivez, el fuego. Y allí mismo aparecen de los patriarcas Moisés, y ahí está la ley antigua, la ley mosaica, la Torá del pueblo judío hermano, y Elías. Ahí están los profetas. Y Jesús en medio de ellos, cuando se aparece el Espíritu Santo que desciende con la voz del Padre Creador. Este es mi Hijo, a quien he engendrado hoy, escúchenlo. Está declarando que Jesús, en espíritu y en verdad, viene a darle plenitud a la ley. Y esta manifestación íntima a quienes mismo Jesús había escogido para tales ministerios, no es tan clara aún para unos discípulos que venían en proceso de conversión, creyendo en Dios, creyéndole a Jesús y queriendo crear con la gracia del Espíritu Santo, pero todavía perplejos. Pedro, narra otro evangelista en su momento, no sabía lo que decía. Señor, qué bien se está aquí. Si quieres hago 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Las 3 chozas
o las tiendas del encuentro, que son en el templo la palabra de Dios, el altar sagrado y la gloria de la resurrección, los ministerios que nos dejan en la fe conectados por gracia de Dios con el Espíritu Santo, en lo que escrito en los corazones está, en corazones de carne, ya no en corazones de piedra, como en la antigua alianza con Moisés, sino a través del fuego, impregnado ya en el corazón humano, el Espíritu de Jesús, encarnado en María Santísima, en el pesebre. Estamos iniciando hoy, 16 de diciembre, las novenas al Niño Jesús, María, su Madre Santísima, y San José, castísimo esposo de María y Padre putativo de Jesús, para que acontezca en los hogares, en la familia doméstica, en la congregación, conforme permitan que su siervo comparta de una experiencia de vida viernes ayer en el municipio de Medellín, del área metropolitana del Valle de Aburrá, primero con los hermanos de la comunidad de San Vicente de Paúl, en la capilla, en la Sagrada Eucaristía, concebida para orar por los enfermos, por las ánimas ya que estarán en proceso de transformación, y por las almas reinantes, pidiendo su valiosa intercesión. Y ahí en el Jesús Amigo de la parroquia de Niquía, una unión marital, esponsal, un matrimonio, cuya pareja una con nombre Ana y María, familia Nahuín, Ana la madre de María y María Santísima, recordando allí el padre Wilson Grajales, quien celebraba, y Jesús, el joven, recibiendo la unión esponsal en el altar, pero también allí en el pesebre. Muy significativo ello para poder consagrar la familia, la unidad familiar y la unidad íntima en alma, espíritu y cuerpo de todo miembro de la familia, padre y madre en su momento, y los hijos que habrán de venir, si es voluntad de Dios, para las parejas que se unen en vida marital, sino permanecer siempre unidos en castidad, y en esa castidad que es administrar los carismas, es María Santísima quien lo hace, para bien de todos, para bien de las almas y la propia santificación. Y esa vida de contemplación, meditación y oración es la que fortalece, como dice hoy la palabra en Jesús, aclarándole a los discípulos, que ya son los más cercanos, los más íntimos, los más llamados, además de la meditación, a la interpretación de la palabra, a la liturgia, con la evangelización, y como misioneros de Cristo, a ser testimonios de ese fuego que va transformando interiormente, como transforma el fuego el barro cocido que somos siendo, ese humus, esa copa opaca, poco traslúcida, abrumada por la concupiscencia humana, anostada, denostada y embadurnada con el lodo de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestros pecados, pero que con la luz
de Cristo, con el fuego del bautismo y con esa revelación del Padre Celestial haciéndonos hijos por participación, van esos destellos limpiando todas esas escaramuzas, todas esas dudas y todas esas turbiedades que se van generando por la culpa, por el daño y el efecto que causa el daño en nosotros mismos, en nuestros hermanos y en la misma creación. Todo ello nos invita hoy en adoración al Espíritu Santo a participar de la Eucaristía con esa segunda tienda, además de la palabra, el banquete eucarístico, con la transustanciación que se hace ahí en el pan y el vino, convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo, en esa piecita de pan que somos siendo, en esa partícula de divinidad, en esa gotita de amor, de esa historia que el Padre bondadoso sigue escribiendo con todos seres amados, y hacernos partícipes de esa resurrección gloriosa por la confesión de los pecados, tomando cada quien cuenta de sí mismo, del banquete litúrgico, el banquete eucarístico, hacia el banquete del Cordero de Dios, para entrar en la gloria de Dios por anticipado en este reino que administra la Santísima Virgen María, administradora de los tesoros del reino. La Madre de Jesús, ahí las bodas de Caná, que se hacía referencia hace un momento para vincular contextualmente estos episodios de transformación de la Fundación Amayá en diferentes escenarios. El Señor ha movido a su siervo para habitar estos lugares en diversas circunstancias, pero que todas confluyen es en la voluntad de Dios y ser dóciles a su llamado y acompañar a los hermanos en diferentes momentos de la vida para fortalecernos en la fe, para nuestro crecimiento espiritual y para continuar en la evangelización, siendo testimonio por obras, hechos y acciones que de manera activa pueden significar en la vida de cada quien que es tocado, pero que de manera pasiva en la vida de cada 1000 que son tocados en el corazón por Jesús, y en la vida de cada 1.000.000 que son alejados de Jesús, atacando a Jesús, criticando a Jesús, nos ponen del otro extremo. En vez de sentirnos dignos de esa condición de divinidad en la humanidad que somos siendo, ponemos a Jesús en la picota pública, nos unimos con el enemigo, con el adversario, con el opositor, a criticarlo, a burlarnos de él y a flagelarlo. No así entre nosotros, seres amados, no así, como se contemplan los misterios dolorosos los viernes, particularmente. Nos quedamos hoy con el misterio luminosos, el misterio de la transfiguración de Jesús, que nos lleva luz en las tinieblas, luz en el día y luz resplandeciente, aún en la misma luz que somos siendo por gracia de Dios con el bautismo, antorchas vivas de esa luz que nace del corazón y resplandece en esta copa de la alianza, que somos siendo un vasito de miles de millones de vasitos que constituyen
todo ese gran cáliz de la vid, como decía la palabra en el Eclesiástico, todos de la misma viña, con el viñador, para dar frutos del Espíritu Santo, donde Jesús es la vid, nosotros los sarmientos, al cual el Padre hace las podas, porque nos ama, va liberando lo que nos afecta, lo que afecta a otros, lo que afecta a su obra maravillosa, y nos va soportando lo que se necesita, lo que necesitamos, lo que necesita la creación, y va conectando una obra con otra. Aún no entendamos ni qué, ni cómo, ni para qué. Aún nos cueste comprenderlo en el corazón, pero haciendo todo de nuestra parte para que así sea. Y orando mucho al amor maternal de María, al amor paternal de San José y al amor parental de nuestro hermano mayor Jesús, a esa familia de Nazaret, para que también nos dé en paz, en libertad y en felicidad ese gozo de la Navidad, y nos haga vivir a plenitud este tiempo de conversión. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Feliz, santo y bendecido inicio de la novena al Niño Jesús. Hasta pronto.